Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, tenemos acá componentes. Bien, los transistores que son utilizados para el proyecto del detector de tensión. Tenemos los transistores A1015 PNP y los C945 NPN. Bien, acá yo tengo 3 A1015 y 6 C945 justamente porque por cada uno de los 1015 yo necesitaría un C945. ¿Ok? Bien, veamos acá, tenemos nuestro transistor C945. A ver, lo voy a poner los dos juntos, a ver, que haga bien el foco. Ahí está, a ver. El C945 y el A1015. Bien, este NPN y este PNP. Acá tenemos un multímetro muy bueno para lo que es laboratorio de electricidad y de electrónica. Bien, aquí tenemos otro componente que no tiene nada que ver ahora, que es un micrófono electrostático, que esto lo voy a utilizar por otra cosa. Acá verán algunas herramientas, bueno, el infaltable mate. ¿Y cómo utilizamos este multímetro? Bien, yo ahora no va a ser mi intención ponernos a ver todo lo que tiene un multímetro, pero repasando, bien, tenemos acá para medir resistencia, voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna, continuidad y diodos, bien, muy importante para medir continuidad y diodos, para ver si no hay circuito abierto o un diodo dañado, bien. Para medir corriente alterna, bien, para medir corriente alterna, perdón, nos estaba enfocando, para medir corriente alterna, bien, corriente alterna, o sea, amperaje, corriente alterna, que va desde 200 microamperes hasta 10 amperes. ¿Bien? Bastante bueno para trabajar con, por ejemplo, un taller de máquinas eléctricas, donde se trabaja con corriente alterna. También tenemos para medir corriente continua, bien, desde también 20 microamperes, no, un poquito más pequeño sería el rango que abarca, ¿bien? 20 microamperes hasta los 10 amperes como máximo. Bien, más allá de eso no se puede medir porque el tester puede dañarse. Bien, estamos hablando de amperaje, algo bastante peligroso. Y bueno, si queremos medir corrientes más altas, buscar una pinza amperométrica que es mucho más cómodo para trabajar, más seguro. Bien, si necesitamos medir corrientes muy altas. Bueno, ahora lo que vamos a medir es HFE, bien que no lo he mencionado y que está ahí. O sea, la ganancia de estos transistores. Ganancia que habíamos medido y que la habíamos utilizado en el simulador, bien, perdón, no la habíamos medido, habíamos sacado de tabla, disculpen, bien, habíamos sacado de tabla de la datasheet o los datos del fabricante, de ahí habíamos sacado un valor que, si mal no recuerdo, yo había utilizado uno de 250, bien, si no es así, después, bueno, lo aclaramos, bien, pero yo había utilizado un valor sacado de la tabla, bien, veamos un valor real que después vamos a utilizarlo para nuestra simulación. Bien, primero trabajemos con el A1015 que es PNP. Bien. Uy, que no quiere hacer foco. Está bien. Que es PNP. ¿Y cómo es la orientación de estos componentes? Bien. Si nosotros lo vemos de esta parte, bien, donde está la pancita, este tipo de encapsulado es TO92. Bien. Este tipo de encapsulado. Y en este caso tenemos lo que es la base en esta patita, el colector al medio y el emisor de este lado. Entonces tenemos base, colector y emisor. Entonces de esa forma lo vamos a colocar acá, en este zócalo que justamente tiene identificado transistores PNP, NPN y obviamente la configuración para colocar la base, el emisor y el colector dependiendo de cómo sea justamente este transistor. ¿Bien? Dependiendo de cómo estén ubicadas sus patitas, sus terminales de conexión, mejor dicho. Bien, entonces respetando lo que les dije, como es, digamos, la configuración de los terminales de conexión base, colector y emisor, que lo vemos acá.
¿Mm? Apretamos ahí un poquito para hacer contacto y tenemos un valor que está en 255. Bien, 255 unidades. Perfecto. Es más o menos lo que yo había colocado para este transistor, para el A1015. Si mal no recuerdo. Ahora veamos este, que tiene el mismo tipo de encapsulado y tiene la misma configuración. ¿Mm? Tiene la misma configuración en donde tenemos aquí base, colector y emisor. ¿Ven? Base, el destornillador, una pincita esta que tengo por acá, pero no, el destornillador mejor. Base, colector y emisor. ¿Mm? Entonces, vamos a colocarlo acá arriba porque este es NPN, fíjense. ¿Ven? Ahí. Y testeamos. Bueno, este tiene bastante más, eso es lo que habíamos visto en tabla, que realmente tiene bastante ganancia. Ahora sí, ya no recuerdo, pero yo creo que había puesto un valor menor, ¿sí? Fíjense que es de 3.53 el valor de el HFE o ganancia de este transistor NPN. El C945. Bueno, entonces ya hemos visto, ¿bien? Para el A1015 tenemos una HFE de 255 y para este, para el C945, una ganancia de 353. Bien, bastante alto los dos y justamente por eso es que se los utiliza estos dos, porque tiene una ganancia bastante alta y además, bueno, la configuración esa en cascada, bien, les ayuda mucho justamente para obtener una mayor ganancia, ¿no es cierto? Y acá para comparar tenemos un... No se va a ver ahí, sí, se tiene que ver ahí. Ahí hacemos foco bien, un 2N2222A, otro transistor, este bastante más famoso. Transistores famosos así de este tipo, este encapsulado, tenemos BCI548, BCI547, el 2N2222, esos son todos multipropósitos. Bien. Ya vemos que la ganancia de estos son altos, bien, del A1015 y el C945. Veamos qué pasa con este que también es PNP. ¿Bien? Este, no recuerdo si tenía la misma configuración que el C945. No. Bien, este creo que tiene la configuración emisor base colector. Vamos a ver. Esto sí. Ahí está, ¿bien? Emisor base colector. ¿Bien? Fíjense que este también tiene una ganancia similar a lo que es el A1015, ¿bien? Pero este es PNP. Este es un transistor PNP. Tiene una ganancia similar a lo que es el A1015. Y fíjense que la ubicación ahora es diferente. Bien, fíjense cómo yo lo coloco acá. Tenemos emisor, base, colector. Bien, fíjense cómo está colocado el componente. Una configuración distinta a este C945 que también es PNP. Bien. Bien, lo veo. A ver ahí. Bien. Este también es NPN, perdón, como hemos dicho. Pero este, para medirlo, lo colocamos así. Bueno, y este tiene muchísimas más ganancias. Y otra configuración en sus terminales de conexión. ¿Ok? El 2N2222, otro transistor PNP que ya lo habíamos medido, ¿no es cierto? Fíjense que se conecta de otra forma y tiene una ganancia similar al A1015. ¿Bien? Diferencia, ¿bien? Del C945 para hacer un transistor ahí del tipo NPN tiene una ganancia bastante grande. Es decir, tengo algún
otro transistor. Bueno, acá tengo otro ejemplo. Uno de los que yo había mencionado, que es un BC548. A ver. Que tiene una configuración similar al 2N2222. No puedo hacer foco. A ver ahí. Ahí está, perfecto. BC548. Otro transistor también del tipo NPN, así como el C945, como el 2N2222. Vamos a medir ahora qué ganancia tiene. Y este también debe tener una configuración en los terminales de conexión similar al 2N2222. Por eso hay que tener cuidado. No todos tienen la misma configuración a pesar de ser del mismo tipo. Bien, estoy tapando con la mano, disculpen. A pesar de ser el mismo tipo de transistor, bien, y tienen el mismo encapsulado, no todos tienen la misma forma de conexión, bien, la misma configuración de terminales. Bien, por ejemplo, este. No marca nada ahí. Así que esté bien, y ahí ya tenemos justamente el valor. 313, bien, como HF. Fíjense que ahora este está conectado ahí al inverso del anterior que habíamos medido, ¿ok? Por eso hay que tener cuidado con la configuración. Hay que averiguar cómo es la configuración de los terminales antes de hacer el diseño, ¿bien? Porque todos tienen el mismo encapsulado, pero no todos tienen la misma configuración en sus terminales de conexión, ¿bien? Y inclusive a veces buscando, ¿no es cierto?, en las hojas de datos hay fabricantes que lo hacen de una forma o de otra. Eso sí me pasó. Bien, yo había hecho un diseño pensando en una configuración que me decía un fabricante, pero resulta que al comprar los componentes la configuración era diferente. Bien, entonces tuve que rediseñar el circuito ya preparado en el PCB y reacomodarlo así sobre la marcha, bien, para que pueda funcionar, porque si no, no iba a dar resultado, bien, porque la configuración no era la misma. Yo lo había diseñado de una forma, como había visto en los datasheets en internet, pero al comprarlo era totalmente distinto. Bien, estaban intercambiadas lo que es los terminales de conexión. ¿Por qué? Y bueno, no sé, cosas que pueden llegar a tener los fabricantes, bien, cosas que pueden llegar a suceder. Por eso también medir, ¿no es cierto? Y asegurarse de que esté así como corresponde, según lo que uno averigua por medio de internet, pero por medio de los datasheets. Bien, entonces, lo más importante, hemos medido transistores, ¿bien? Hemos medido los transistores que se utilizarán para lo que es el detector de tensión o detector de cable vivo. Hemos medido la ganancia tanto del C945 y del A1015, ¿bien? Dos transistores, uno NPN y el otro PNP. Hemos sacado el valor real, que lo podemos complementar luego con lo que es obviamente, ¿no es cierto?, la simulación en internet, ¿no es cierto?, con el simulador, pero con los valores reales. Bien, ya no los valores del datasheet, sino los valores reales. Y bueno, eso va a ser lo próximo. Así que bueno, yo voy a cortar esta parte y luego lo que sigue es justamente una parte correspondiente a lo que es la simulación con los valores reales tomados de las mediciones que hemos hecho acá. Así que bueno, continuamos enseguida. Bien, ¿cómo están ahí? Vamos a continuar con esta simulación. Ahora vamos a hablar propiamente de este circuito, ¿cierto?, que es de la simulación del circuito que
pertenece a lo que es el detector de tensión, bien, o detector de cable vivo. ¿Mm? Ahora lo que vamos a hacer es colocar los valores reales. Bien, se están viendo esta parte del video, es continuación justamente de la primera parte en el que yo ya medí la ganancia o HF de los transistores, ¿bien? La ganancia real, porque yo había colocado anteriormente, y bueno, está aquí el circuito de nuevo, una ganancia tomada de una tabla, ¿bien? Lo típico que podemos extraer de lo que es la tabla de valores o la datasheet que nos da el fabricante de estos componentes. Bien, lo cual no quiere decir que siempre sea exactamente así. Por eso yo tomé dos transistores, uno A1015 y otro C945, y los medí. Bueno, eso ya lo vieron, ¿bien? No vamos a entrar en detalles. Lo que sí vamos a recordar es los valores que habíamos colocado acá en la simulación: 500 miliamperes, perdón, 500 milivoltios, no miliamperes, 500 milivoltios, que es la tensión que nosotros estamos aplicando a la entrada del circuito, que vendría a ser justamente la tensión que uno captaría con la antena, ¿bien? Porque esto no está dibujada acá la bobina, tenemos simplemente un generador ahí de onda senoidal, con la misma frecuencia que tiene obviamente la tensión de nuestros hogares, 50 Hz, y una tensión muy bajita que es 500 milivoltios. ¿Bien? Una tensión bajita, la mitad de un voltio, 500 milivoltios. Para simular justamente la onda que nosotros captamos del cable que estemos testeando. Tenemos acá el primer transistor, que es un C945, y tenemos una ganancia de 300. Bien. Y acá también lo mismo, una ganancia de 300, porque son los dos transistores iguales. En la realidad, si ustedes se fijan, obviamente en la primera parte del video, en la realidad tenemos 353, bien, prácticamente lo mismo, ¿bien? Pero vamos a colocar el valor real. Ok. Aquí también vamos a colocar un valor real, 353. Perfecto. Bien. Y también en el A1015, que acá le puse 200, y le vamos a poner 255, que sería el valor real. Bien. Como se dan cuenta, tampoco no es que había demasiada diferencia entre lo teórico, podemos decir así, tomado de los datos, de los datasheets, de las hojas de datos, y entre la realidad lo que yo medí. Bien. Entonces, como ustedes verán, el circuito trabaja. ¿Ven? Vamos a reiniciar ahí. Y nos podemos poner parar, reiniciar y continuar. Bien, acá no sé por qué. Ahí está. Bueno, ahí está, se enciende el LED, que es lo que nosotros buscamos. Y fíjense, si ustedes vieron aquí abajo, bien, estaban prestando atención. Bien, lo mismo pueden retroceder el video y verlo. Acá abajo me marcaba un voltaje de pico, porque eso es lo que está midiendo ahí el tester, pero en no multímetro, sino el osciloscopio. Me marcaba una tensión de 1,7. ¿Bien? Con la ganancia esa que yo le había colocado primero. ¿Bien? Que eran 300 aquí en los C945 y 200 aquí en el A1015. Bien. Bueno, por ahí se ve que satura en algunos momentos. Yo no sé por qué se habrá sucedido eso, pero bueno. Fíjense que ahora tenemos un voltaje de 1,9. Bien. ¿Podría llegar a funcionar bien el LED ahí? Sí. Bien. Y por ratos parece que, no sé si era por un error de la simulación, pero aumentó a 2 y pico. ¿Ven? Tampoco tiene que ser tan alto el voltaje en estos LEDs, ¿no? Porque se pueden llegar a dañar. Pero ahí estaría funcionando bien. Entonces nosotros tenemos una entrada alterna. Y acá vemos
salidas como picos. Bien, esto es lo que sucede en el LED, porque en definitiva lo que estamos viendo acá es en el LED. Picos, bien, picos positivos, porque este obviamente LED trabaja solamente con corriente continua, así que puede trabajar en corriente alterna, pero que solamente se va a encender cuando tenga un pico positivo. ¿Bien? Por eso es que vemos acá solamente los picos positivos, porque no hay que dejar de pensar que esto es en definitiva un diodo, ¿bien? Un diodo LED, pero es un diodo al fin, o sea que solamente va a dejar pasar una parte de la onda, la parte positiva. Entonces fijémonos si disminuyendo el valor acá, pongamos la mitad, 250 milivoltios, ¿m? A ver qué sucede. Vemos si estaría trabajando. Obviamente no, vamos a poner parar, reiniciar. Bueno, fíjense que al disminuir esa tensión de entrada, disminuimos también la de salida. Bien, podemos ver justamente que sí hay una amplificación ahí. ¿Mm? Pero ya el LED no logra encender. Bien, es un valor muy bajito. Tiene un valor de tensión ahí a la salida muy bajo. Podemos aumentar un poquito más, a ver cuál sería el umbral. Vamos de 50 en 50. Ponemos 300 por ejemplo. Ok, 300 milivoltios. Bueno, y ahí efectivamente vemos que ya hay un pulso. ¿Bien? Vimos ahí que enciende el LED. Bueno, entonces tenemos ahí un umbral. ¿Bien? Estaría comenzando a partir de los 300 milivoltios que nosotros captemos con la antena. Veremos que enciende el LED. ¿Bien? O sea que es muy bajita la tensión. ¿Bien? No deja de ser una tensión muy baja. Muy bajita la tensión que se necesita inducir ahí en la antenita para que nosotros tengamos una respuesta del circuito. Bien, porque aquí tenemos 300 milivoltios. Con 300 milivoltios estamos manejando, bien, bien, estamos, eh, sí, estamos, ¿cómo se diría ahí? Controlando, ¿no es cierto? Una tensión un poco más grande, va, en realidad mucho más grande, ¿no es cierto? De 1,5 voltios. Bien, 5 veces más. ¿Sí? A ver, vamos, si no hacemos el cálculo, ¿no es cierto? Acá con la calculadora. Como para comparar, ¿no es cierto?, lo que tenemos en la entrada con lo que tenemos en la salida. Bueno, ya saben que esto es una tensión máxima. Bien, el pico es de 300 milivoltios. Acá también tenemos un pico de 1,55 voltios. Entonces tendríamos que hacer 1,55 dividido 0,3, bien, que serían los 300 milivoltios. Y tenemos clase, sí, ¿no es cierto?, un poco más de 5 veces, ¿cierto?, para ser exacto, ¿no es cierto?, un poco más de 5 veces es lo que podemos manejar a la salida. O sea, la salida en voltaje está controlando ahí una tensión, ¿no es cierto?, que tiene un pico de 1,55 voltios. Mientras que la entrada tenemos solamente 300 milivoltios, bien, de valor máximo, de valor pico. Por ende, nosotros con esos 300 milivoltios controlamos una tensión 1,5 de 1,55 voltios. ¿Mm? O sea que efectivamente es mucho más grande la tensión que nosotros podemos controlar acá con una muy pequeña tensión ahí a la entrada. Bien, y ni hablar de lo que son las corrientes. Podemos ver aquí en este qué corrientes tenemos. Vemos que son corrientes muy bajitas. Vamos a mostrar el valor de pico y mostramos solamente la corriente. ¿Bien? Nos está mostrando la
corriente acá en la tensión, perdón, la fuente de tensión. Vamos a removerlo al diagrama. Ahí, remover el diagrama. Y pongamos mostrar lo que sucede aquí en la entrada, bien, en la base. En la base. Acá tenemos esto. Vamos a remover acá. Ahora tomamos el transistor y podemos ver en el osciloscopio. Vamos a reiniciar ahí. Vamos a poner parar. Continuar. Bueno, ahí lo que está mostrando es la tensión base, la tensión colector emisor, bien, eso es lo que está mostrando ahí. Ahí se puede mostrar lo que sucede en la base. Lo que me interesa es ver lo que sucede en la base. Mostrar tensión base colector, tensión, bueno, la tensión base emisor, mostrar la corriente. Bueno, podemos mostrar varias cosas ahí, ¿no es cierto? Mostramos la corriente en la base. Después mostremos la tensión. Y se volvió un poco loco esto. Bueno, ok. Bueno, la corriente acá, en lo que es la base, fíjense que está en el orden de los picoamperes. Vemos que el picoampere es, ¿no es cierto?, un millón de veces más pequeño que un ampere. ¿Bien? Así que es una corriente muy baja. Bien, esa es la corriente que nosotros estaríamos manejando acá en la entrada. Y en la salida, acá donde está el LED, yo voy a poner que muestre lo que es la corriente. Bien, ok. Y bueno, acá tenemos 911,074 microamperes. Bien, estamos hablando de casi un miliampere. En un pico. ¿Es suficiente para encender el LED? Sí, puede funcionar ahí el LED tranquilamente. De hecho, he visto funcionar, ¿cierto?, los LED con corrientes así en ese orden, con baterías caseras, ¿bien?, que son hechos con vinagre y metales, ¿bien?, y aluminio, cobre, bien, una pila casera, ¿no es cierto?, en internet, y funcionaba con muy poca corriente hacia encender el LED. ¿Bien? Por eso el LED necesita muy poca corriente para funcionar. ¿Bien? Muy poca corriente para funcionar y enciende. Bueno, entonces como ustedes verán, ¿no es cierto?, muy poca corriente en la entrada, tenemos una gran corriente ahí en la salida. ¿Bien? Una gran corriente en comparación, ¿bien?, porque acá estamos hablando de que es la corriente, ¿no es cierto?, 27,6 picoamperes, que es un millón de veces más pequeño que el ampere, y acá estamos hablando en el orden de los microamperes, casi miliamperes, ¿bien? Que son casi un miliampere acá, que son 877 microamperes. Yendo a lo que sería el cálculo, ¿bien?, para que sea más evidente, ¿no es cierto? Acá tendríamos algo que es 800,71, bueno, pongo 870, para redondear. 870 en notación científica sería por 10 elevado a la menos 6, porque estamos hablando de microamperes, dividido 27, bueno, pongamos 27 por 10. Bueno, en realidad no sería notación científica, sino sería escribirlo con potencia
de 10 elevado al número negativo, ¿bien? ¿No es cierto? En este caso, elevado a la menos 12. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acá tenemos vendría a ser el número dividido un 1 seguido de 6 ceros, ¿bien? Sería 870 dividido 1.000.000. Y acá sería 27 dividido 1.000.000 de millón, ¿no es cierto? O billón, ¿bien? Con B, billón. Bueno, entonces, este número y tenemos este otro número, ¿bien? Este es muchísimo más pequeño que este. Veamos qué tan grande es este en relación a este. Bien, acá tenemos 870 microamperes y acá 27 picoamperes. ¿Por qué me tomó 0? No, a ver, algo está mal escrito. Salvo que la calculadora no puede hacer un cálculo a ese nivel. Ya que son números tan pequeños. Ah, está bien. Bien, bien, bien. Bien, ahí está. Faltaban los paréntesis ahí. No sé qué, había tomado cualquier cosa ahí la calculadora. Pero bien, ahí tenemos, bien. Este es el número que me interesa. ¿Y cuánto es? Bueno, me parece exagerado, ¿no es cierto? El número, este que tenemos acá, bien, es 32.222.222 veces más grande que este de acá. Bien, estamos hablando de una simulación. Pero bueno, estamos manejando una corriente muchísimo más grande que esta. Bien, muchísimo más grande. Sí, porque este que hace en el orden del miliampere y este sigue siendo en el orden del picoampere. O sea, hay mucha diferencia entre esta corriente y esta otra. Y bueno, esas corrientes tan pequeñas es lo que podemos llegar a esperar en una bobinita, en una antenita que esté captando el campo electromagnético de un cable, ¿bien? No esperemos que sean corrientes demasiado altas. Y justamente por eso es que el key de la cuestión de este circuito es poder amplificar esa corriente tan pequeña. ¿Bien? Poder amplificar, manejar una corriente muy pequeña, con una corriente muy pequeña manejar una corriente mucho más grande. ¿Mm? Así que bueno, hemos visto así lo que sucede a la entrada y a la salida del circuito. Veamos qué tensiones tendríamos acá. Vamos a poner ok. Y bueno, ¿sí? La tensión obviamente que tenemos entre la base y el emisor es la tensión que tenemos acá. Bien, habíamos dicho que es 300 milivoltios sería lo que capta la antena. ¿Mm? Ah, perdón. No sé qué. No, pero estoy mostrando lo de LED acá, así que mejor pongo acá en sus propiedades. Bien, lo que no estoy mostrando justamente esto, no estoy mostrando por eso la confusión ahí. Lo que tenemos acá es 300 milivoltios, ¿no es cierto?, a la entrada. Y bueno, justamente entre la tensión entre vaso y emisor, que vendrá a ser la tensión que hay entre este punto y este punto, o sea, la tensión que nosotros aplicamos a la entrada de lo que es el circuito en sí, ¿no es cierto?, en el primer transistor, tenemos justamente 293,76 milivoltios. Bien, prácticamente la misma tensión que tenemos acá. Por ende, bien, tenemos una tensión muy pequeña, una corriente muy pequeña, como ya hemos visto, en el orden de los picoamperes, y con esas tensiones y corrientes tan pequeñas logramos controlar el encendido de ese LED. ¿Mm? Fíjense que acá ni siquiera se nota, ¿bien? Si no tuviéramos acá lo que nos está mostrando el propio osciloscopio como valor máximo, no lo notamos, ¿bien? No vemos en la gráfica nada.
Así que, bien, bien, eso es lo que sucedería en la realidad. Bien, acá lo estamos simulando, en la realidad vemos justamente que sucede eso. Tenemos nuestro aparatito, ustedes lo vieron ahí en el canal también. Tenemos nuestro aparatito, lo acercamos a algún cable que tenga tensión o inclusive al toma y podemos averiguar ahí si está energizado ese toma o ese cable. Es bastante sensible. Yo creo que podría incluso funcionar con menos tensión. Bueno, no sé si si sacamos una pila tendríamos 1,5 y ya con 1,5 ya no vamos a poder encender bien el LED. Entonces sí, necesitaríamos quizás 2 voltios, ¿no es cierto? Pero bueno, no tenemos pilas de 1 voltio. Tenemos pilas de 1,5 y con eso podemos sumar 3 voltios. Así que bueno, con 2 pilas en serie va a andar bien. Y es bastante sensible, con lo cual nosotros podemos captar tensiones muy pequeñas, como esos 500 o 300, mejor dicho, milivoltios. Y con eso ya podemos hacer encender ese LED. ¿Bien? Es bastante útil y justamente acá ya hemos analizado digamos, parte por parte cómo se comporta este circuito y por qué es necesario utilizar esos transistores. Hemos visto que tienen una buena ganancia y el por qué están conectados de esta manera. También lo hemos analizado en el video anterior, pero justamente de esta forma bien podemos controlar mejor, ¿no es cierto?, el encendido de este LED, porque con muy pequeña corriente podemos hacer encender el LED que consume una corriente mucho más grande. Este circuito estaría en cascada. También se lo llama Darlington, ¿bien? Vamos a ver ahí las imágenes. Tenemos un circuito ahí de formato Darlington. Solamente que en lugar de tener 2 tenemos 3. ¿Bien? Justamente lo que es el Darlington es poder controlar con 2 transistores la corriente. Por ejemplo, estos 2 estarían en Darlington y estos 2 también. ¿Bien? O sea que tenemos en 2 etapas tenemos Darlington, utilizando justamente un circuito que es para amplificar, pero que trabaja con 2 transistores. ¿Bien? Este título ilustrativo para que sepan cómo se llama este tipo de configuración, o sea, de conexión de los transistores. ¿Se puede hacer con un transistor? Sí, se podría hacer con un transistor, pero no tendríamos los mismos resultados. Bien, no podremos captar tensiones tan pequeñas. Las tensiones tendrán que ser mucho más grandes para que podamos obtener resultados. Bien, así que esta configuración es buena cuando necesitamos justamente captar tensiones muy pequeñas. Así que bueno, ya hemos visto de nuevo un poco más al respecto de este circuito, el detector de tensión o detector de cable vivo. Bien, hemos medido primero lo que es la ganancia real de cada uno de los componentes, lo hemos aplicado acá en el simulador y hemos obtenido, ¿no es cierto?, buenos resultados. Bien, similares a lo que ya habíamos obtenido antes, pero acá hemos analizado un poquito más en profundidad cuánto tenemos, ¿no es cierto?, en tensión acá a la salida, cuánto tenemos en corriente a la entrada y a la salida. Bien, hemos comparado los valores, vemos que con una corriente muy pequeñita podemos controlar una corriente muchísimo más grande. Bien, en comparación, si viene una corriente baja en el orden casi del miliampere, pero comparada con la corriente que hay en la entrada de la base del primer transistor, es una corriente muchísimo más grande. Bien, entonces lo dejamos aquí. Bien, y esperemos poder desarrollar también el circuito, mostrarle luego cómo desarrollarlo este circuito de forma casera, para que ustedes lo puedan hacer con materiales que no sean costosos. ¿Bien? O sea, me refiero a la forma en que ustedes van a dibujar el circuito, que no sea algo costoso. Bien, que lo puedan hacer a mano, por ejemplo, y obtener el circuito, la plaqueta de circuito impreso para poder bien soldar ahí
los componentes y obtener ahí su detector de tensión. Bien, eso va a ser para más adelante, para un próximo video. Así que ahora yo me despido. Hasta luego.